¡Hola! Hola, Rocío. ¡Qué guapa que eres, hija! De verdad. ¿Qué tal Anda que. estás? Bien, bien, bien. La verdad es que es mi primer directo y no estoy así acostumbrada a estas cosillas, pero ya que me habéis invitado, pues yo encantada. Claro que sí, joder. Ujú. Fíjate, yo estoy aquí en sudadera, todo tirado, o sea que como si estuviéramos aquí charlando las dos solas. Pues sí, Y ya está. efectivamente. Pues nada, vamos a hacerte ahí unas preguntillas súper breves que Ujú. hemos preparado Mireia y yo. Y bueno, pues nos contestas ahí lo que te parezca mejor. Ok, vamos allá. Bueno, pues nada, una súper difícil. ¿Cómo crees que afecta toda esta situación o cómo ha afectado a tu banda? Que además estabais de gira por Inglaterra. Sí, sí. Fue bastante locura, la verdad. Porque claro, cuando salimos de aquí, el tema del coronavirus era algo que sabías que estaba ahí, pero no pensabas ni de coña que se fuera a formar la que se formó, ¿no? Entonces, yo creo que si lo explico de esta forma se va a entender bastante bien. Ujú. Imagínate, íbamos nerviosos bueno, por nuestra primera gira fuera y tal, ibas con esos nervios, ¿no? Y tal y cual. Y entonces imagínate que el nivel de nervios estaba como por aquí, ¿no? Y el tema del coronavirus, pues, Por ahí. nivel de preocupación, pues por aquí abajo. Pues conforme iban pasando los días, claro, estábamos allí y cada vez que veíamos una televisión encendida estaban con el tema del coronavirus. Y Madre dices, mía. bueno, en fin, en fin. Y claro, a medida que iba pasando el tiempo, los nervios por la gira se iban disminuyendo porque te ibas acostumbrando a estar allí y tal, pero veías que el otro tema se estaba poniendo, la verdad, Mía. cañero, ¿no? Entonces se intercambiaron completamente las historias, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que en ningún momento tuvimos miedo allí porque la cosa allí Ujú. estaba bastante tranquila, pero al final ya incluso nos afectó en el concierto, ¿no? Porque fue cuando justo empezaron a decir a la gente que no, a recomendar que no saliese. Y de hecho llamamos al local incluso para preguntar si realmente podíamos dar el concierto o no, porque ya no lo veíamos claro, ¿no? Al final lo hicimos y bueno, evidentemente afectó, ¿no? Pero Ujú. bueno, cuando ves que viene alguien que se ha hecho pues no sé cuántos kilómetros por verte, pues mira, al Claro, y final es lo además, que... ya que estabais allí, ¿sabes? Que no Claro, puedes volver, pues por lo menos. claro, claro. Pero Sí, sí sí. te diré que porque fuimos en ferry, ¿no? Y al venir, el día del ferry yo sí que ya estaba cagada, ¿eh? Porque es gente que no sabes de dónde viene y Claro. ahí ya, pues dice, aquí ya... Claro, y me imagino que allí también la seguridad, los controles, ¿no? Ya estaría la cosa un poco más Sí, complicada. sí, sí. Veníamos acojonadillos incluso de no poder regresar. Llegamos a Ujú. tener ese miedo, ¿no? Ujú. Sí, pero bueno. Imagínate, en otro país, con Sí, sí, todo sí. el equipo. Es realista, o sea, que nos coincidiese la gira con el coronavirus vamos, Madre mía. fue Bueno, pero brutal. pudiste cenar, ¿no? O sea, que por lo menos, Sí, 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 nos pilló justitos, pero sí. bueno, pues joder, Bien. por lo menos, mira, una anécdota más. Y tanto que sí. Jolín. Madre mía. Menuda situación. La verdad es que, claro, esto va a ser una batallita importante Wow, para dar. Pero bueno, pasará, pasará. ¿Y tú qué es lo esperemos. que más echas de menos de estar así confinados? Ah, yo creo que lo que más has hecho de menos es pues lo que decía también Mireia, ¿no? Los ensayos Ujú. con los grupos, porque no sé, estás acostumbrado a eso y de repente, a ver, que yo estoy muy bien en mi casa, sí que es Ya, verdad. No lo voy a negar, que estoy muy bien con mis hijos sí. peludos, que yo creo que bueno, son los que más felices están, porque de que estemos aquí todo el día, a todas horas. A ver, Y bueno, soy bastante casera y estoy bien. Por suerte también tengo un terrenito pequeño, ¿no? Que rodea la casa y entonces pues sí que puedo salir, estar con los perros y tal. Pero bueno, sí que echo de menos el no ensayar. claro. Porque además tú estás en Prima Nocte y tienes otro proyecto, Voices Sí, of Fire. pues sí, sí, sí. Y Joder, bueno, pues, y así mira, estamos, dicen intentando por hacer ahí cosas. que sí somos hermanas. No, pero casi, casi. ¿Eh? Jolines, fíjate, ¿eh? Ay, 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 hay que ver.
Pues muy bien. Claro que sí, pues no estaría nada mal, la verdad. No, no, no. Claro que no. ¿Y hay alguna cosa que no eches nada de menos o que digas, pues me da igual? Ah, no sabría decirte, la verdad. Que no eche nada de menos. O que digas, pues mira, pues como estoy aquí encerrada, pues tampoco me importa, yo qué sé. Pues yo, por ejemplo, el tráfico, que aquí hay un huevo de tráfico, pues ahora está fenomenal la carretera. Estaba pensando un poco por ahí, porque justo donde vivo yo está la general y a veces hay, no es que pasen demasiados coches, ¿no? Ujú. Pero los fines de semana, sobre todo, los domingos por la mañana y tal, hay bastante jaleo de motoristas y así. Y eso sí que, bueno, y Pues con mira, los siguientes ladridos de los perros que se vuelven locos. Y eso, claro, mira, eso no lo echo de menos, la verdad. claro, pues eso, a lo mejor el ruido, el Sí, ajetreo, que parece que no, pero joder, se nota, ¿eh? sí. Si Ujú. se nota, aparte escuchas más a los pájaros cantar y... Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¿Tú vives en una zona que tenga así campito cerca? Yo vivo justo Ahora, enfrente del mar, o sea, tengo joder, enfrente montaña del mar. y de frente tengo mar. No, no es playa porque es todo roca y así, Qué maravilla. pero ¿Cómo sí. te digo? No me quejo de no me quejo. Wow, qué Porque digo que, maravilla. claro, a ver si fuera un piso así estaría más agobiada, pero Claro. tan ¿No ves? tranquilo Ya no. pone por ahí Rock Girls, Galicia Calidades. Claro que sí. Sí, sí. Ay, qué grandes. Bueno, y así la última pregunta por no enredarte mucho más. Dime. ¿Se te ocurre así alguna canción que nadie esperaría que te gustase? Porque ¿cómo definirías lo que hacéis con Prima Nocte, por ejemplo? Bueno, yo creo que sería algo así como un dark metal. Ujú. No sé, yo lo defino así. Yo flipé. Pero es un La poco primera vez complicado. que os vi, cuando tocasteis aquí en Madrid, que tocábamos de Legas y nosotros y Prima Nocte, flipé. O sea, la ambientación, algunos como con la cara pintada, Juan Manuel con las lentillas ahí súper Sí, siniestras. sí, sí. Luego te vi a ti con ese traje así como, Sí, no era, ¿cómo se llama? Como si fuera raso. O sea, muy, sí, un raso, sí. no es Sí. tampoco rollo como folk, que es lo que llama la atención, porque uno puede esperar cuando Ujú, ve a la gente pintada, como que espera eso, ¿no? Y de repente empieza ahí esa ambientación así oscurilla y tal. sí, Un sí, sí. flipe. Pues ¿sabes en lo que me inspiré para el vestido? A ver, como el título del último disco es Oniric, Ajá. me acordé de las pelis estas de vampiros de los 60 o por ahí. Estas que, vampiras que van con estas Pirela, sí. cosas así, Sí, sí, sí. algo así no estaba mal, pues mira, me inspiré. Pues vamos. Yo Qué que bueno. siempre estoy ahí dándole vueltas ¿sabes? Me parece muy importante también cuidar esa parte y Ujú. me llamó mucho la atención. Sí, 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 sí. Mira, dice José, yo os veo parecido a Stream of Passion. Joder, Pues la verdad es que para mí es un honor, porque sí que es un grupo que me gusta muchísimo y Marcela me encanta y, joder, qué guay, una fuerte deriva. qué Pues guay. nada, esto, un tema, una canción así que escuches, que practiques, que... Mira, otra con un vaso del Resu. Sí, ya te iba a decir, no te lo copies, porque siempre tengo así que No, te lo vi todos antes, tenemos vaso digo, del sí, Resu. sí, sí, Si hiciéramos una así encuesta tengo. aquí de toda la gente que está conectada, ¿quién tiene vaso del Resu? Vamos. Seguro, mogollón. Ay, pues hay un tema que me gusta mucho, que lo estoy ensayando sí, últimamente. Es Venga, de canta una un cantante que se llama trocito. Sam Brown, que es una cantante inglesa, si no me equivoco. La canción es súper conocida, o sea, la conocerá todo el Ujú. mundo. Es Stop. Es una canción así complicadilla, tiene sus cosas, pero puedo intentar a ver qué pasa. ¿Sí te parece? Venga, venga, sí, 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 sí. A veces se me corta un poco, no sé si tengo una buena conexión, porque a veces se me corta así un poquito. Pero bueno, Sí, yo espero que a vaya veces bien. luego como cortadilla, pero enseguida vuelve. Guay. Bueno, pues a ver. Por ello. A ver, no prometo nada, ¿eh? Bueno, Pero bueno, bueno. bueno, bueno. Yo estoy aquí.
that you've given me. Me encanta. Did you ever worry that I'd come to depend on you? I'll give you all the love I had in me. And I'll find it blind, and they can't believe it's true. Right by my arms, I see you across the street. And I can't help but wonder if she knows what's going on. Oh, you took your blow and you don't know how it feels. When you realize that you're not the only one. Oh, you better stop before you tell me apart. You better stop before you can break my heart. Ooh, if you love me, now's the time to be sorry. I won't believe that you reckoned a man, baby. ¡Wow! Madre mía, o sea, no se ve, pero tengo todos los pelos de punta que lo flipas. ¡Wow! Impresionante. Ven aquí, Breo. Está Breo. Vamos. Gracias. Ven aquí. Me ha encantado, de verdad, Pilar. No esperaba para nada esta canción. La verdad es que, joder, impresionante. Bueno, qué guay. Me alegro que Qué sí. guay. Qué guay. Qué guay. Esto hay que repetirlo, ¿eh? O sea, esto Como así aquí. de sorpresa. Es como cuando vas a un local y te ponen ahí tu canción preferida, de repente. Ostras. Es la hostia, es la hostia. Jo, muchas gracias, Rocío. No, muchas gracias a ti. Un placer y, Claro. joder, nada, hay que hacer un festival Duque Producciones, Duque Fest, que decía José. Ay, lo veo. Genial. Yo, Pues vamos, nada. tengo compañeros encantados. Vamos, y nosotros igual. Yo creo que todos. Esto es proponerlo y se hace. Sí. Pues Pues sí, nada, claro. Pili, que lo Bueno, lleves genial. Estamos igualmente. hablando y ojalá podamos estar todos ahí dándolo todo otra vez. Pues sí, a ver si pronto. Pues un beso muy grande. Ya. Y muchas gracias. Ah, Cuidaros pues sí, mucho. entiendo. Chao, Chao, chao.